No me deja. Bueno, para ella se las adjunto en otro formato porque soy que no me dejo en este formato. Bueno. Y ya te pongo para grabar para que vos puedas empezar, Paula. ¿Está? Paula. Bueno, muy bien. Ella es la profesora adjunta Paula Olegui de la de la Unidad Académica Clínica Ginecológica B y es una de las docentes que forma parte de la preparación preparación para el ciclo internado obligatorio 25-26. Le damos la bienvenida a Paula y en el día de hoy es hemorragia posparto. Ahí está. Anita, una consulta. ¿Vos la historia la podés compartir a la Sí, pantalla? ya se las... Porque yo les... en el Excel, se las comparto en el chat para que ellos la puedan bajar en PDF y la puedan ver. ¿Te parece? Ah, bárbaro. Dale, ya se las Capaz cargo. que alguno entonces, alguno la puede leer a la historia como disparador y después la discutimos y tengo una presentación breve como para mostrarles. Yo la leo, no tengo drama. Vale. Brian, ¿está hablando? Sí, Dale. dice, ficha patronímica, 40 años, ama de casa, barrio Piedras Blancas, bien con su pareja, panadero. Sin antecedentes patológicos a destacar. Antecedentes familiares, diabetes mellitus, madre, hipertensia y obesidad. Antecedentes ginecobstétricos, menarca a los 11 años, ciclos regulares 6:30, Papa Nicolau 2022 negativo para lesión intraepitelial. 4 gestaciones, 4 partos vaginales normales, embarazos bien controlados, mal tolerados por diabetes gestacional en los últimos 2, peso de los recién nacidos entre 3.700 y 4.300 gramos. Ingresa al hospital cursando gestación de 39 semanas de edad gestacional, bien controlado, mal tolerado por diabetes gestacional que requirió insulina en el tercer trimestre. Se programa inducción de parto vaginal, comienza a la hora 8 con oxitocina que se va aumentando gradualmente. Progresa favorablemente el trabajo de parto y se asiste parto vaginal a las 21:15 horas. Recién nacido sexo femenino, 4.250 gramos. A las 2 horas posparto llama al acompañante porque nota sangrado abundante y le cuesta despertarla. Usted acude al llamado y encuentra a la paciente con tendencia al sueño, pulso de 120 ciclos por minuto, presión arterial 80-40, sangrado vaginal abundante con coágulos que sobresale de la pos. Moja ropa, cama y comienza a caer al piso. Bien. Bueno, es una historia sencilla. Me gustaría, antes de pasar a la presentación, si alguno se anima, capaz que vos, Brian o alguno más, a imaginarse que son el médico que está ahí en el cuarto médico, y viene una enfermera a buscarlos y les cuenta esta situación. ¿Qué les parece? ¿Qué sería lo primero que harían? Que son la primera persona que llega y se encuentra con esto. Anímense, es para hacerlo más, tratar de fijar un poco mejor los conocimientos. Hacer el ABCD porque está en shock. Ahí está, ¿qué es lo que más te importa? Para el sangrado o estabilizarla. Bueno, para diagnosticar que está en un shock, ¿en qué te fijas? Que tiene tendencia en sueño, la frecuencia cardíaca y que está hipotensa. Y está eso es lo que te dice la historia. Ahí está. ¿Ustedes escucharon hablar del índice de shock alguna vez? ¿Saben lo que Sí, es el índice de shock? Sí. Sí, A ver. Si pueden abrir esas Se cámaras calcula- estaría buenísimo, ¿eh? A ver, ¿quién habla? se Belén, calcula dale. dividiendo la frecuencia cardíaca sobre la paz. Y bueno, según Ahí está. lo que ¿Y te cuál? dé, eso, bueno, según lo que te dé, Exacto. o sea, podés definir la presencia de shock, compensado o descompensado. O sea, hay Perfecto. diferentes puntos de corte. Bien.
¿Y cuál te parece en la embarazada? ¿Cuál es el punto de corte? Mayor a 0,9. Mayor a 0,9, exacto. Si nosotros lo razonamos al índice de shock, ¿tá? Ustedes ven que cuanto mayor es la frecuencia cardíaca y menor la presión arterial sistólica, mayor nos va a dar el número, este índice, y eso se correlaciona con una inestabilidad hemodinámica. Es una forma muy fácil, ¿tá? Y muy rápida de ver si una paciente tiene una inestabilidad hemodinámica o no, ¿tá? Siempre es frecuencia cardíaca sobre presión arterial sistólica, ¿tá? Y acá, si se la calculamos a ella, ¿qué les da? 1,5. 1,5, ¿tá? O sea que nosotros podríamos decir que esta paciente tiene un shock hemodinámico, ¿tá? ¿Y cuál es la causa de su shock hemodinámico? El sangrado que tiene. Exacto, ¿tá? Tiene una causa muy clara, que es ese sangrado que parece, por lo que dice la historia clínica, muy abundante, ¿no? Este, ¿Ustedes saben cuál es el sangrado normal después de un parto, después de una cesárea? El Sangrado parto es son increíble. 500 centímetros cúbicos y la Bárbara, cesárea a 1000 ver, aproximadamente. No, digo que el parto es sangre ¿te y en animás la, a repetirlo que no te escuché bien? sí, que en el parto se pierden unos 500 centímetros cúbicos y en la cesárea unos 1000 aproximadamente. Ahí está. Entonces, ¿cómo nosotros podríamos definir una hemorragia posparto? Porque es normal que una paciente, después de un parto, después de una cesárea, sangre y bastante, ¿no? Porque medio litro, que es lo que se sangra en un parto, es un sangrado abundante, y 1 litro, que es lo que se sangra en una cesárea, también es un sangrado abundante. Entonces, ¿cómo nosotros podríamos definir hemorragia posparto? Es la pérdida de sangre mayor a 1 litro que tiene signos de hipovolemia y se da en las primeras 24 horas después del parto. Exacto, o sea, las últimas, la definición de hemorragia posparto ha ido variando porque es muy difícil de cuantificar, o sea, nosotros decimos hasta 500 mililitros es normal, pero ahí en el momento del parto es muy difícil saber si sangró 250 mililitros, si sangró medio litro o si sangró 1 litro. Han habido algunas experiencias recolectando la sangre en bolsas colectoras y después se mide como para ver cuánto es el volumen que sangró, pero en realidad son cosas que son poco prácticas. Entonces, la última definición de hemorragia posparto de la FIGO implica que hemorragia posparto es aquel sangrado posparto o poscesárea que ocasiona una inestabilidad hemodinámica en la madre, ¿tá? Y con eso nosotros ya podemos definir que estamos frente a una hemorragia posparto. Entonces, esto que en esta paciente, esto que estábamos viendo, llegamos, nos encontramos con ella, le hacemos el índice de shock, tiene un índice de shock de 1,5 y vemos este sangrado abundante, que tiene coágulos, que moja la ropa de cama y que incluso cae al piso, hacemos diagnóstico clínico de hemorragia posparto, ¿tá? Y no precisamos ningún estudio como para corroborar nuestro diagnóstico. ¿Sí? Es normal que una paciente en el puerperio inmediato, sobre todo en las primeras 2 horas, que son las que de mayor riesgo de sangrado, es normal que en ese periodo la paciente moje el apósito grande que le ponen en enfermería, pero no es normal que ese sangrado pase a la ropa de cama y mucho menos que caiga también al piso, ¿tá? Si sucede eso, estamos frente a un sangrado abundante, ¿tá? Bien, entonces vamos de nuevo a que llegaron, le hicieron el índice de shock y vieron que la paciente está en un shock hemodinámico, en anemia aguda por el sangrado posparto que tuvo. ¿Qué les parece? ¿Cómo seguirían con ella? ¿Qué es lo siguiente que van a hacer? El diagnóstico ya lo tienen.
Y tendrías que estabilizarla y valorar la etiología para tratar la etiología específicamente, pues igual la Exacto, estabilizás, pero sigue sangrando, o sea, no tratas la etiología, no se exacto. va a compensar nunca. Exacto, cuando nosotros tenemos un shock hemodinámico en anemia aguda, son esas dos cosas lo que vamos a tener que hacer siempre, independientemente que sea un sangrado genital o que sea un sangrado digestivo o de cualquier otra parte del organismo. ¿Tá? Por un lado, es estabilizar a la paciente, intentar reponer para sacarla del estado de shock, y por otro lado, frenar el sangrado, porque si no lo frenamos, no la vamos a poder sacar de este estado. ¿Tá? Entonces, pensando en las etiologías, ¿qué saben de eso? En qué tenemos que pensar cuando nos encontramos un sangrado, una hemorragia postparto? Que son 4 las principales, o sea, las etiologías, que la principal sería atonía uterina, después tenés los traumatismos durante el parto, los restos ovulares también, los restos de membranas, y finalmente, como descartando todos los anteriores, eh, las enfermedades, coagulopatías, trombofilias y todo. En realidad no son trombofilias, ¿tá? La trombofilia es al revés, es un estado que favorece la procoagulación, digamos. Acá son coagulopatías, sobre todo enfermedad de von Willebrand, otros trastornos de la coagulación que, bueno, que favorecen justamente el sangrado y no la procoagulación, ¿se entiende? Sí, me confundí con la palabra. Gracias. Sí, sí. Está perfecto todo lo que dijiste, Brian. En realidad nosotros cuando pensamos en la etiología de la hemorragia posparto, pensamos siempre en las 4T, ¿tá? Es una mnemotecnia como para que no se nos olvide ninguna de estas causas, ¿tá? Por un lado, la primera T es de tono uterino. La atonía uterina es la principal causa de hemorragia posparto, responsable de hasta el 80% de los casos de hemorragia posparto, ¿tá? Después, la segunda T es de trauma, ¿tá? Las lesiones del canal de parto, ya sea un desgarro de cuello uterino, una laceración en las paredes vaginales o incluso en la vulva, puede ser una causa importante de hemorragia posparto, ¿tá? La tercera T es de tissue, en inglés, tejido, que es la retención de restos, ¿tá? Ustedes saben que para que el útero se contraiga, forme el globo de seguridad de Pinar, que es como la maniobra hemostática más importante en el puerperio inmediato, tiene que estar vacío ese útero. Si el útero tiene una retención de restos, hay un cotiledón placentario que quedó adentro, no logra contraerse correctamente y entonces también es una causa de sangrado. Y la última T es la de las coagulopatías, que era lo que vos nombrabas, que en realidad es un diagnóstico de descarte. O sea, nosotros cuando tenemos una hemorragia posparto, en lo último que pensamos es que en la paciente tenga una coagulopatía. Vamos a ir a buscar primero las otras 3T y si no las tiene, bueno, vamos a pensar que puede tener una coagulopatía. ¿Sí? Y en esta paciente, ¿qué piensan en la historia que vimos nosotros? ¿Cuál piensan que puede ser la causa? Atonía A ver, uterina. ¿alguien más? Sí, sí. Y por frecuencia pensás en la atonía Dale, uterina. si no, hay 142. Alguien más tiene que animarse, ¿no? Bueno, dale, Brian, casi. ¿Qué te parece? Ahí habló una compañera, ¿Cómo? que habló recién una compañera. A ver, ¿quién quiere hablar? No, yo dije que por frecuencia pensás en hipotonía uterina. Sí, perfecto, Inés. Por frecuencia y por qué más en esta paciente.
Por frecuencia siempre nuestra primer causa va a ser la atonía, porque como dijimos, es hasta el 80% de los casos de hemorragia postparto. ¿Y qué más El, tiene ella que te puede hacer pensar en una atonía? el trabajo de parto prolongado. Exacto, tiene muchos factores de riesgo para atonía. Tuvo un trabajo de parto prolongado, ¿qué más tuvo, Joaquín? La macrosomía fetal está por arriba de los 4.000 gramos, Tuvo eh, un feto macrosómico, que es multípara también. es una multípara, Y La está, o sea, oxitocina. ahí va. tuvo una inducción del parto, ¿tá? Todos esos factores son factores de riesgo para la atonía uterina, ¿tá? Si bien hasta la mitad de los casos de atonía uterina suceden en mujeres que no presentan ningún factor de riesgo para tenerla, ¿tá? ¿Se entiende eso? Bien, entonces vamos a pensar que la principal causa es la atonía uterina en ella. ¿Puede tener un desgarro de canal de parto blando? Sí, Sí, también también. porque es un feto macrosómico, puede haber tenido desgarros. Sí, pueden coexistir las causas, ¿está? Entonces, por más que nosotros pensemos, esta mujer tiene una atonía, tiene todos estos factores de riesgo, esta es la causa, tengo que descartar las otras también, porque muchas veces pueden coexistir. Puede coexistir un desgarro de cuello o puede coexistir que haya quedado un cotiledón placentario dentro del útero, ¿está? Entonces, estoy de acuerdo con ustedes, primero la atonía, pero no puedo descartar el resto, ¿sí? Bien, entonces volviendo a la historia, llegué, eh, me encontré con esta situación, le hice el índice de shock, está en un shock hemodinámico, voy pensando que lo primero que voy a tener que descartar es la atonía uterina. ¿Qué hago con ella? ¿Qué medidas voy a hacer? Para ver la atonía uterina, palpás el útero. Ahí no sé si la maniobra es unimanual o bimanual, creo que depende. Que le pones una mano por el canal vaginal y la otra en la panza, en el vientre, y evaluar. Perfecto, ¿tá? Es una de las primeras cosas que yo voy a hacer es empezar a masajear ese útero y a sacar todos los coágulos que tienen el canal vaginal, ¿tá? Este, el masaje uterino, muchas veces solo el masaje puede hacer que el útero se contraiga normalmente y que pare el sangrado, ¿tá? Pero voy a tener que sacarle todos los coágulos que tiene en vagina y en el intrauterinos porque es otra manera de que el útero se contraiga mejor. Si está lleno de coágulos, muchas veces no puede contraerse. ¿Qué más voy a hacer a la misma vez? Son todas medidas en simultáneo. Masajeo, saco los coágulos. Indicás oxitocina para que se contraiga de manera adecuada. Perfecto, voy a empezar a aplicar uterotónicos, ¿tá? Primero, sin duda, oxitocina. ¿Cuánta oxitocina? 20 a 40 unidades. En infusión continua. Bueno, si le pones, si le vas a hacer en un bolo, le pasamos 10 unidades, que son 2 ampollas, que es Ah, lo bien. mismo que utilizamos para el alumbramiento activo. Eso lo podemos pasar en bolo, ¿tá? Si pasamos más unidades, ¿tá? Que se pueden pasar hasta 5 ampollas, que son 30 unidades de oxitocina, lo tenemos que hacer diluido y en infusión lenta, ¿tá? Lo cual capaz que para este momento que estás en esta emergencia no es lo indicado, porque vos precisás algo acá que sea rápido, ¿tá? Entonces es preferible las 10 unidades en bolo, ¿tá? Que la infusión lenta de 30 unidades, ¿sí? Bien, ¿Qué bien. otro uterotónico? Si no responde a la oxitocina, ¿qué otro uterotónico podemos utilizar? Ergometrina. Ergometrina puede ser. Metilergonovina, Ahí va, eso. ¿sí?
¿Qué pasa con ese medicamento? En algunas pacientes no lo podemos administrar. En hipertensión arterial. Ahí está, cuando tenemos una paciente hipertensa, en ese caso no lo usamos a la metilergonobina porque le puede descompensar la hipertensión. ¿Qué otro uterotónico conocen? Misoprostol. El misoprostol lo utilizamos en el posparto, en el caso de hemorragia posparto. ¿A qué dosis? ¿Saben? 600 microgramos. En realidad de 600 a 800 microgramos, ¿tá? Que son 4 comprimidos juntos de 200 microgramos cada uno. ¿Tá? ¿Y qué otro? Nos está faltando uno que también es bien importante. La carbetocina. La carbetocina, que es el Duratocin, la marca comercial. ¿Tá? La carbetocina es un uterotónico muy potente que nosotros habitualmente vamos escalando y hacemos oxitocina, carbetocina, metilergonobina, misoprostol. ¿Tá? A veces al misoprostol, como actúa en receptores diferentes, lo usamos a la misma vez que la oxitocina o que la carbetocina. ¿Tá? ¿Qué otro fármaco está ahora en todos los protocolos de código rojo? Cuando hay una hemorragia posparto, las maternidades se han preparado para esto porque es un evento que es agudo, que es una emergencia y que puede provocar la muerte materna. En realidad en Uruguay es una de las principales causas de muerte materna, la hemorragia. ¿Tá? Entonces, las maternidades tienen que estar preparadas para cuando ocurren estos eventos y se han armado lo que se llaman código rojo obstétrico, que son un paquete de medidas destinadas a atender estas situaciones en la emergencia. ¿Tá? Acá, por ejemplo, en el Hospital de Clínicas tenemos el protocolo de código rojo que está escrito, tenemos una caja de código rojo que está en el bloc de partos, que tiene todo el material que se necesita para atender a estas pacientes. Entonces, en el momento que hay una hemorragia posparto, se pide se pide la caja de código rojo y ahí en la caja está toda la medicación esta que necesitamos, hay sueros, hay vías, hay también otra medicación que no la hemos nombrado, pero que ahora la vamos a nombrar, que la necesitamos. ¿Tá? Hay valvas como para inspeccionar el cuello del útero y ver que no haya desgarros. O sea, todo esto está junto en una caja, que es la caja roja, y cuando nosotros tenemos una instancia de estas, pedimos la caja roja y sabemos que ahí vamos a tener todo lo que necesitamos. ¿Tá? Entonces, ¿qué otra medicación forma parte del código rojo que la aplicamos desde el principio, cuando hacemos diagnóstico de hemorragia posparto? El ácido tranexámico. Ahí está, no tengo las dosis, pero sí. Exacto. No sé quién fue, Caroline, fuiste tú que dijiste el ácido tranexámico. Yo y otro compañero, no sé, pero no tengo las dosis. Yo tengo que es 1 gramo. No sé si es eso. Exacto, ¿tá? Es 1 gramo que se administra. ¿Tá? El ácido tranexámico en los últimos años se ha incorporado a todos los protocolos de hemorragia aguda. ¿Tá? Va a favorecer la coagulación. ¿Tá? Y no está contraindicado incluso en aquellas pacientes que tienen trombofilia. Entonces, si nosotros que posparto, ¿tá? A la misma vez que vamos administrando la medicación uterotónica, si es una atonía uterina, le vamos a administrar también 1 gramo de ácido tranexámico. ¿Sí? No ¿Se hace en importa. todo? ¿Cómo, Mariana? Si se hace el ácido tranexámico en todas las hemorragias posparto. Debería hacerse, forma parte del protocolo de código rojo. ¿Tá? Debería hacerse 1 gramo de ácido tranexámico que se puede volver a repetir dentro de la primera hora si el sangrado no ha cesado, otro gramo, y después se deja 1 gramo cada 8 horas, al menos por las primeras 24 horas.
Volviendo a la historia, entonces, ustedes se encontraron con esta paciente, le están masajeando el útero, están sacando los coágulos de vagina. ¿Qué más van a hacer? Ahí también ya podés hacer Reposición. una inspección del canal vaginal para ver si tiene traumatismos o desgarres. Sí, perfecto, pero ¿qué tenemos que hacer a la vez? Eso sin duda que lo vamos a tener que hacer, Noemí. Pero a la vez que le voy sacando los coágulos, ¿qué tengo que hacer? Reponer a la paciente. Exacto, ¿tá? Acuérdense que el tratamiento del shock son dos cosas, la reposición y el cese del sangrado, ¿tá? Si yo le paro el sangrado, pero cuando le paré el sangrado, la mujer ya está con una coagulación intravascular diseminada por la hipoxia que sufrió todo su organismo del shock, voy a llegar tarde. Entonces, las dos medidas tienen que ser a la vez, ¿tá? ¿Qué voy a hacer entonces para reponer esta mujer? Eva, creo que en el momento que se activa el protocolo de transfusión masiva, se le colocan 2 vías y ahí se saca una crisis, un grupo sanguíneo y clasificación ABO, y ahí se manda hemoterapia para ya más o menos, y ahí baja hemoterapia. Creo que es algo así. Exacto. A ver, una cosa es, para que no se confundan, porque esto a veces nos da lugar a confusión, a nosotros también, em, una cosa es la reposición y otra cosa es aplicar el protocolo de transfusión masiva. En la mayoría de las mujeres que nosotros tenemos con estas situaciones de hemorragia posparto, no llegamos al protocolo de transfusión masiva, ¿tá? Porque la mayoría de estos cuadros cesan con masaje, con aplicación de uterotónicos. Nosotros sí tenemos que ponerle las 2 vías venosas, gruesas, periféricas, para empezar la reposición, pero a veces si yo logro parar el sangrado rápidamente, con administrarle fluidos, ¿tá? La estabilizo y no es necesaria la transfusión. ¿Me explico, Nahuel, ahí? Sí, sí. Porque obviamente que la extracción de sangre para hemograma, crisis, grupo sanguíneo, la voy a hacer igual de todos modos, pues yo no sé cómo va a evolucionar. No sé si voy a lograr parar el sangrado y, y bueno, y va a cesar solo con eso, o si efectivamente voy a tener que aplicar el protocolo de transfusión masiva, llamar a hemoterapia y que vengan a transfundirle la sangre a esta paciente, ¿tá? Entonces yo lo que sí voy a hacer es, en la medida que voy masajeando el útero, sacando los coágulos de vagina, inspeccionando el canal de parto con valvas, le voy a pedir ayuda, que es fundamental. Nadie puede con una hemorragia posparto solo, hay que llamar, pedir ayuda a enfermería, si hay otros médicos, pedirle que vengan, ¿tá? Le voy a colocar las 2 vías gruesas venosas periféricas, le voy a extraer sangre para hemograma, grupo y crisis, y voy a revalorar de nuevo con un índice de shock a la paciente. Si la paciente persiste en un shock hemodinámico, voy a aplicar el protocolo de transfusión masiva, ¿tá? El protocolo de transfusión masiva, por ejemplo, acá en el Hospital de Clínicas, implica que viene el técnico de hemoterapia con 2 volúmenes de sangre total RH positiva, ¿tá? Entonces, eso implica que voy a transfundir RH positiva a una madre que capaz que es RH negativa y tengo riesgo de aloinmunizarla. Por eso yo, para aplicar el protocolo de transfusión masiva, tengo que estar seguro de que la madre lo necesita, ¿tá? Porque si no, tengo riesgo de que la madre se aloinmunice y que después, o sea, no solamente sea un riesgo para futuros embarazos, sino también si se va a ver expuesta a otras transfusiones más adelante, ¿tá? ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Pero pregunta, ya que está con shock, ¿no? Sí. ¿No podés ir reponiendo con cristaloide y para reposición Sí, de la seguro que vorágine, que sí. le haces la Sí. clasificación porque
Así evitas el Sí. darle una sangre que no le corresponde. Totalmente, o sea, vos le vas a colocar las vías y vas a empezar la reposición con fluidos, ¿tá? Acuérdense que esta madre precisa volumen y nosotros eso se lo podemos dar antes de llegar a la transfusión. Entonces la vamos a reponer con cristaloides, coloides y vamos a revalorar y ver si es necesario la transfusión. Si la mujer persiste en shock, hay que transfundirla, no hay otra, ¿tá? A la misma vez que voy intentando cesar, parar el sangrado. Todas estas medidas son dinámicas y son a la misma vez, ¿está? ¿Sí, Rocío? Sí. Yo porque es como que de la nada habíamos ido ya a transfundir sangre y yo era como que en qué momento no le No, dimos los cristaloides, no, me había perdido no, ahí. justamente eso fue lo que aclaré, que no vamos derecho al protocolo de transfusión masiva, ¿está? Ya está, perfecto, gracias. Muy bien. Bien, ¿les parece? ¿Tienen alguna duda de esta historia? Si no, les voy a pasar una presentación que es breve, pero si quieren preguntar algo más de esta historia, lo compartimos antes. ¿No? Bueno, comparto pantalla. Ah, denme un segundo, que no sé si Analía. Analía, ¿estás conectada? Sí, Pauli, ya puse ahí algo que permitir, sesión, ya te permití. ¿Puede ser? Sí, está perfecto, porque Eso, me dale, pidió sí. permiso, exacto. A ver. ¿Ven la pantalla ahí? Sí. Sí. Bueno, muy bien. Entonces, bueno, un poquito, ya estuvimos hablando de la definición de hemorragia posparto, vamos a hablar algo de la etiología, de las medidas iniciales de tratamiento y reposición, del tratamiento conservador y quirúrgico y qué profilaxis podemos hacer en estos casos. ¿Ah? Este es un artículo que está muy bueno, que si quieren, igual la presentación yo después se la comparto, se la dejo a Analía para que se la pase, pero si no, es un artículo de la FIGO que habla muy bien de las recomendaciones para el manejo de la hemorragia postparto y es del año 2022. ¿Cuál es la importancia de este tema? En realidad es una verdadera emergencia obstétrica y puede ocurrir hasta en el 10%, la incidencia es de 1 a 10% de los nacimientos. Es la principal causa de muerte materna en muchos países y en nuestro país también. Si nosotros vemos en el mundo la muerte materna, las principales causas son tres: la hemorragia, los estados hipertensivos y las infecciones. En Uruguay, después de la ley de IVE y del aborto en condiciones legales, la muerte debido a sepsis disminuyó muchísimo y es la verdad que por suerte en estos tiempos es algo raro de ver una muerte secundaria a sepsis, pero sí las hemorragias y los estados hipertensivos son nuestras principales causas de muerte materna. Y también importa este tema porque todavía existe falta de implementación de los protocolos de hemorragia posparto y de código rojo en muchas maternidades, y esto lleva lamentablemente a retrasos en el diagnóstico y en el tratamiento, lo que aumenta considerablemente la morbimortalidad materna. En Uruguay, en el año 2023, hubieron 6 muertes maternas, de las cuales 3 correspondieron a hemorragia posparto, o sea, un 50%. Estos son datos que están disponibles en la web, en el Ministerio de Salud Pública, y bien, si bien nosotros hemos ido disminuyendo
notoriamente la mortalidad materna, la hemorragia posparto continúa siendo una causa importante. Lo que hablamos hoy de la definición, van a ver que hay distintas guías y cada una la define de manera diferente. Bueno, lo que hablamos de más de 500 mililitros en un parto o más de 1000 mililitros luego de una cesárea, pero en realidad la COG, que es el Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología, lo define como cualquier pérdida sanguínea que causa inestabilidad hemodinámica. Y esa creo que es la definición más práctica de hemorragia posparto, por lo que habíamos estado hablando previamente de que cuantificar el sangrado es muy difícil, ¿tá? Además, las nuevas guías incorporan el índice de shock, que lo normal es de 0,7 a 0,9 en el embarazo, mayor a 0,9 ya se considera patológico, ¿tá? En la población no embarazada el índice de shock es todavía más bajito, de 0,5 a 0,7. Las medidas iniciales de manejo y de reposición fue todo esto que nosotros estuvimos hablando, y que es fundamental que existan en todas las maternidades, que exista primero un protocolo de código rojo que sea, que tenga una cartilla, una caja de código rojo donde estén todos los materiales, y que además se realicen simulaciones frecuentes. Por ejemplo, en nuestra maternidad, en el Hospital de Clínicas, en este momento tenemos entre 600 y 700 casos de partos por año, ¿tá? Si nosotros pensamos que la hemorragia posparto es entre un 1 y un 10%, vemos que en el año podemos tener entre 6 y 60 casos de hemorragia posparto. Si nosotros no hacemos simulación y no practicamos esto, es muy difícil que estemos correctamente preparados en el momento que realmente nos pase una situación real de emergencia. Entonces, la respuesta fue todo esto que hablamos recién, las drogas uterotónicas, los cristaloides, el ácido tranexámico, el masaje uterino. Si ahí no responde a esto, tenemos un segundo paquete que se coloca dentro del útero y que hace una compresión de dentro a fuera, que es muy efectivo para el sangrado y la hemorragia posparto. Acá es una instancia de simulación que hicimos acá en el Hospital de Clínica, que las hacemos todos los años, que se trata de que sea lo más real posible, como para estar preparados para el momento de la emergencia. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos un shock? Esto ya lo han visto capaz en fisiopatología, un shock puede ser por sangrado genital o por cualquier otro sangrado. Lo que hay es una disminución del volumen circulante, eso determina una disminución del volumen minuto, que afecta el transporte y la disponibilidad de oxígeno, y va a ocasionar cambios en la presión arterial, con una disminución de la presión arterial media, de la presión arterial sistólica. Va a ocasionar hipoxia tisular, que si es muy mantenida esa hipoxia puede llevar a un daño irreversible y a una coagulación intravascular diseminada. Va a haber una insuficiencia circulatoria periférica, que eso es algo que nosotros también podemos ver cuando hacemos esta valoración inicial, que usamos el índice de shock. Otra medida muy fácil de hacer es el tiempo de recoloración, capilar, que lo hacemos presionando el dedo índice, lo presionamos durante unos segundos y vemos cuánto le tarda en recolorar. Y por último, ocasiona también la disminución del retorno venoso. El índice de shock, como ya lo habíamos hablado, mejora la capacidad predictora de los signos clínicos individuales, ayuda a la identificación temprana de las mujeres en riesgo de hipovolemia
y se ha propuesto como un indicador que es confiable de resultados maternos adversos. Se han determinado puntos de corte para iniciar el manejo clínico. ¿Tá? Lo normal, como habíamos dicho, es de 0,7 a 0,9 en el embarazo. Si es mayor o igual a 0,9, se asocia a un aumento de la mortalidad, y si es mayor a 1, aumenta la probabilidad de transfusión sanguínea. ¿Cuál es la profilaxis que nosotros podemos hacer en estos casos y que siempre lo hacemos? La principal profilaxis de la hemorragia posparto es el alumbramiento activo. Como ustedes saben, el alumbramiento activo está bien institucionalizado en Uruguay en todas las maternidades. Implica la tracción controlada del cordón umbilical y la administración de un útero tónico, que el que usamos es oxitocina en una dosis de 10 unidades que pueden aplicarse en bolo, intramuscular o intravenoso de administración lenta. Si lo hacemos intravenoso, lo ideal es administrarlo que dure entre 3 a 5 minutos el pasaje. ¿Tá? Está también en las guías más nuevas se acepta que en aquellas que tienen mucho riesgo la carbetocina directamente para el alumbramiento activo. Y actualmente hay muchas guías también que en las pacientes con alto riesgo de hemorragia posparto introducen el ácido tranexámico en forma profiláctica, 1 gramo, que reduce 20-30% la muerte por hemorragia posparto. ¿Tá? Lo que dice la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia recomienda el uso de oxitocina, 10 unidades que pueden ser intramusculares o intravenosas, para la prevención de la hemorragia posparto en todos los nacimientos como primera línea, como útero tónico de primera línea. ¿Tá? El alumbramiento activo también implicaba el clampeo precoz del cordón umbilical. Eso nosotros Disculpe, no lo profe. hacemos. Sí. Se está cortando hace rato, desde que empezó la Mm, parte de profilaxis, me parece. Bien, eso debe ser. Voy a intentar conectarme, porque estoy en el hospital y a veces el internet no es bueno. Esperen que me conecto al celular y repetimos la parte de profilaxis. ¿Ahora me escuchan? Sí, ahora se Sí, te por está. ahora no se cortó. ¿Me escuchan bien sin cortarse? Sí, si se te corta te avisamos. Dale, perfecto, gracias. Bueno, estábamos hablando de la profilaxis, que la principal medida de profilaxis de la hemorragia posparto es el alumbramiento activo. El alumbramiento activo implicaba 3 maniobras, de las cuales nosotros ahora hacemos 2, ¿tá? Porque implica la tracción controlada del cordón umbilical, la administración de un útero tónico, que de preferencia oxitocina de 10 unidades, aunque está aceptado que en pacientes con cargados factores de riesgo para hemorragia posparto puede hacerse directamente carbetocina. ¿Tá? La tercera maniobra que implica el alumbramiento activo es el clampeo precoz del cordón umbilical, que eso nosotros no lo hacemos para proteger al neonato. Ustedes saben que el clampeo tardío del cordón umbilical es una medida que ha logrado disminuir la anemia en los recién nacidos. Entonces nosotros siempre que se puede hacemos clampeo tardío. ¿Tá? En pacientes con factores de riesgo cargados, el ácido tranexámico ha demostrado también
disminuir la mortalidad en un 20 a 30%. Y bueno, y esto es lo que recomienda la FIGO, la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, que recomiendan el alumbramiento activo con oxitocina como primera medida. Acá les puse una tabla de todas las guías, lo que recomiendan como alumbramiento activo, y la enorme mayoría utilizan la oxitocina como uterotónico. Recién en los últimos años, en el 2018, se incorporó como uterotónico la carbetocina en el caso de las cesáreas y en las pacientes con alto riesgo de hemorragia postparto. También, a ver, un segundito, porque había una... Bueno, se me perdió una diapo, pero no importa. Profe, perdón, me quedó una duda. Sí, dime. De la oxitocina en la profilaxis, ¿cómo es bien que se da 10 unidades? 10 unidades. La dosis es 10 unidades. Puede ser intramuscular, ¿tá? Son 2 ampollas que se cargan en una jeringa y se pasa intramuscular, ¿tá? O puede ser intravenoso también el bolo. Lo único que si lo damos intravenoso, tiene que ser lento, por lo menos a pasar en 3 minutos, ¿sí? Ok, bien. Vale, gracias. Otra forma importante de profilaxis, ¿tá? Es corregir la anemia y la ferropenia durante el embarazo. ¿Ah? Cuando nosotros hablamos de prevención de hemorragia postparto, no es lo mismo una paciente que tiene una hemorragia postparto y tenía 14 de hemoglobina durante el embarazo, ¿tá? Que una paciente que tiene una hemorragia postparto y venía con una hemoglobina de 8 o 9 porque tenía una anemia durante el embarazo que nosotros no le corregimos, ¿tá? Esto es bien importante y es algo en lo que estamos haciendo mucho hincapié también en los últimos años, porque se hablaba poco de la ferropenia en el embarazo y es realmente una epidemia. Si nosotros vemos la prevalencia de la anemia en el embarazo, es de un casi 20%. Estos son datos de la Organización Mundial de la Salud en el 2019. En el embarazo, o sea, es fisiológico que existe una anemia dilucional, es uno de los cambios propios del embarazo. A lo largo de los trimestres hay un aumento del volumen de glóbulos rojos, pero hay un aumento mayor del volumen plasmático en la embarazada. Entonces eso hace que en el tercer trimestre exista una anemia que es dilucional, que se considera fisiológica. Pero ese valor es normal hasta 11, menos de 11 se considera patológico. Existe y es muy prevalente la anemia ferropénica y también existe la ferropenia sin anemia, que esto es algo que estamos midiendo ahora en nuestras embarazadas y nos encontramos que muchas veces tienen una hemoglobina normal, pero si les medimos los valores de ferritina, tienen ferritinas menores a 30 y eso hace que frente al más mínimo sangrado no tengan hierro suficiente para formar nuevos glóbulos rojos, entonces se manifiesta una anemia, ¿tá? Ahí en ese cuadrito se ve lo que es el incremento de los glóbulos rojos durante el embarazo, cómo va aumentando la producción de glóbulos rojos a lo largo de los trimestres, y en violeta lo que aumenta el consumo de hierro. ¿tá? Si vemos en el tercer trimestre, la demanda de hierro en el embarazo es muy alta. Si nosotros tenemos una ferropenia, no va a ser suficiente como para formar los glóbulos rojos que necesitamos. Además, el nacimiento supone una pérdida mayor de 250 miligramos de hierro elemental. Entonces, ¿por qué tenemos que corregir la ferropenia y la anemia en el embarazo?
Bueno, porque el grado de anemia materna se asoció con mayores riesgos durante el embarazo, desprendimiento de placenta, parto prematuro, hemorragia posparto, shock e incluso ingreso en la unidad de cuidados intensivos maternos. Y otros estudios también han informado de otros resultados adversos en el niño, sobre todo bajo peso al nacer, pequeño para la edad gestacional, en la madre, muerte, sepsis, transfusión y cesárea. ¿tá? Además, se han visto que los hijos de madres con anemia tienen mayores riesgos de trastornos del espectro autista, trastornos de déficit atencional con hiperactividad, déficit cognitivos y discapacidades intelectuales. Y también se han visto estudios en animales que la ferropenia incide mucho en lo que es el desarrollo del cerebro y del comportamiento. O sea que sí será importante corregir la anemia y la ferropenia durante la vida intrauterina. ¿tá? Acá esto es demasiado, no lo tienen que saber, sí tengan claro que los valores de ya menores a 30 de ferritina implican un déficit absoluto de hierro. Esa mujer, si tiene un sangrado, no va a tener posibilidad de hacer la crisis reticulocitaria y de reponer correctamente los glóbulos rojos. Entonces, todo eso tenemos que corregirlo. ¿tá? Acá algo de lo que es la prevalencia. Hay varios estudios ya que están investigando la prevalencia de ferropenia. Nosotros estamos haciendo el nuestro en el Hospital de Clínicas y en realidad se vio en por ejemplo, que se midió la ferritina a las 15, 20 y 33 semanas y la ferropenia aumentó de un 21 a un 84%. O sea, estamos hablando realmente de valores que están muy por debajo de lo esperado. Y ya en el 2024 se está recomendando el screening de la deficiencia de hierro a todos los individuos, lo que incluye que estén en riesgo de ferropenia, y eso incluye las mujeres embarazadas. ¿tá? Si nosotros pensamos, esto sería lo ideal, poder hacerle a las embarazadas no solamente el hemograma, que nos ve el valor de la hemoglobina, sino también una ferritina en cada trimestre, como para ver cuáles son las que están en riesgo de ferropenia y de anemia. Bueno, acá cómo corregimos la deficiencia de hierro, que lo hacemos con distintas formas de administrar el hierro. En realidad, cuando nosotros tenemos poco tiempo, como en el embarazo, lo ideal es administrar hierro intravenoso para reponer más rápido los depósitos de hierro. Y en el posparto, los estudios que evalúan la prevalencia de anemia posparto han encontrado que es común en la anemia que incluso se mantiene después a los 3 meses del embarazo, que esto en realidad, si la anemia era dilucional, solamente se va a reponer por sí sola, no va a ser necesario ningún tratamiento, pero si la anemia era por ferropenia, va a ser necesario hacer una reposición también en el posparto. Se aconseja a la mayoría de las personas que continúen con sus suplementos de hierro durante 6 a 8 semanas después del parto para aumentar las reservas de hierro, y se han sugerido también pruebas de rutina como hemograma, ferritina después del parto, porque la anemia es prevalente y la deficiencia de hierro, que es la causa más común, es fácilmente tratable. Esto, nada, es un cuadro como de qué hacer en estos casos, que se los dejo también, y cómo se hace la profilaxis con hierro en el puerperio. ¿tá? Entonces, tenía otra presentación que bien cortita, denme un segundo. Voy a dejar de compartir. Bueno, como conceptos claves, no la encuentro a la otra, pero como conceptos claves que quiero que se lleven hoy para
y bueno, también para la prueba del internado, aunque lo más importante es como para saber qué hacer en caso de que se encuentren con esta situación, cuando ya después ejerzan la medicina o durante el internado mismo. La hemorragia posparto es una verdadera emergencia obstétrica, es causa de muerte materna, ¿tá? Y tenemos que actuar de inmediato, ¿tá? Los factores de riesgo, sobre todo pensando en las causas, en las 4T, ¿tá? Tenemos que siempre pensar en la atonía como primera causa y para eso los factores de riesgo son estos que hablamos, la multiparidad, la sobredistensión uterina, ya sea por feto macrosómico, por embarazo múltiple, por polidramnios, cualquier causa de sobredistensión uterina es factor de riesgo para hemorragia postparto. Los trabajos de parto prolongados y el uso de oxitocina, ¿tá? Una vez que nosotros tomamos contacto con la paciente con una hemorragia postparto, vamos a hacer medidas en simultáneo, ¿tá? Por un lado, corregir el shock y por otro lado, parar el sangrado. Las primeras medidas para parar el sangrado siempre van a ser el masaje, la extracción de coágulos de vagina y la administración de uterotónicos. A la misma vez vamos a tener que descartar otras causas como son las laceraciones y los desgarros del canal de parto blando y la retención de restos sobre todo, ¿tá? La reposición va a iniciar siempre con fluidos, pero en caso de que no sea, la paciente persista en shock, vamos a tener a su vez que activar el protocolo de transfusión masiva, ¿tá? Y cuando nosotros hablamos de profilaxis, de hemorragia posparto, tenemos que hablar del alumbramiento activo siempre, en todas las pacientes. En Uruguay eso ocurre en el 100% de los casos, salvo que que sea un parto en ciudad, o sea, un parto no institucionalizado, sino el alumbramiento activo está institucionalizado en todas las maternidades, ¿tá? Y fundamental también la corrección de la anemia y de la ferropenia durante el embarazo para tratar de que las embarazadas lleguen al nacimiento en condiciones óptimas, ¿tá? Otro capítulo aparte, en el que, bueno, por cuestiones que me parece que exceden a lo que es el internado, es qué es lo que sucede cuando no cede la hemorragia posparto con las medidas iniciales, ¿tá? Nosotros acá las medidas iniciales, que son todas estas que hablamos, que es lo que está en ese artículo que yo les nombré de la FIGO, ¿tá? Pero si no cede con eso, nosotros vamos a tener que frenar el sangrado de otra manera, porque si no, la hemorragia posparto le va a causar la muerte a esta madre, ¿tá? Entonces ahí pasamos a un segundo paquete de medidas, que son las medidas mecánicas y las medidas quirúrgicas, ¿tá? Que eso en realidad no es de manejo del interno ni del médico general, es de manejo del ginecólogo obstetra en las maternidades, que es, por ejemplo, la colocación de un balón hemostático, de un balón de Bacri intrauterino, o si estamos en una cesárea, la utilización de suturas hemostáticas, como es la sutura de Belinch, o incluso como última medida, la histerectomía, que es el sacar el útero para, de esta manera, parar el sangrado. Hay otras medidas quirúrgicas también, como es la ligadura de las arterias hipogástricas, pero bueno, son todas medidas hemostáticas que van a ir por parte del ginecólogo de la obstetra y no por parte del médico general. Preguntas, chiquilines, y por favor pregunten porque es bien importante que les haya quedado claro. Tengo una pregunta. Sí.
El valor hemostático lo podemos poner como médicos generales si vemos que las primeras medidas no funcionaron y todavía estamos como en camino a un centro hospitalario de tercer nivel, o solamente sería como de uso de No, ginecólogo. podrías ponerlo, sí. El valor hemostático, a ver, habitualmente está en las maternidades, no está en otros lados. Idealmente sería que estuviera. Si no, se puede armar un balón hemostático con una sonda vesical y un preservativo. ¿Tá? El balón hemostático, a ver, para ver si no tengo una. Yo tenía otra presentación que ahora no la encontré, pero bueno, vamos a ver. Déjame ver si les puedo compartir. ¿Puedo compartir pantalla, Ana? A ver si puedo. ¿Están viendo mi pantalla ahí? Sí. Sí. A ver, ese fue el más cortito que encontré. Para. Paula, hay una compañera, ¿todo bien? Hay una compañera en el chat que está pidiendo que expliques por qué se hace el clampeo oportuno del cordón y por qué no se lo hace precoz. Bien, eso también se ha demostrado desde hace ya varios años que el clampeo oportuno del cordón umbilical disminuye la anemia del recién nacido, ¿tá? Porque hay una transfusión de sangre a través de la placenta hasta que el cordón deja de latir. ¿Tá? Lo ideal es que el clampeo del cordón se haga entre el minuto y los 3 minutos de vida, pero que no se haga antes del minuto de vida, ¿sí? ¿Vieron el videito ese del balón de Bakri? En realidad no tiene ninguna ciencia el balón, es un dispositivo que funciona como si fuera el baloncito de una sonda vesical, nada más que es mucho más grande, se puede llenar entre 300 y 500 mililitros, ¿tá? Y lo que hace es una compresión de adentro a afuera de los vasitos sanguíneos que quedan sangrando en la pared uterina, ¿tá? Es muy efectivo el balón de Bakri, y realmente las veces que lo hemos tenido que usar evita que tengamos que hacer una histerectomía puerperal con los riesgos que tiene una histerectomía puerperal, que además aumenta muchísimo el sangrado, que es lo que nosotros no queremos. ¿Tá? Obviamente que hay veces en que es la medida que nos queda y la vamos a hacer igual, pero el balón de Bakri evita llegar a ese paso. ¿Tá? Si ustedes cuentan con un balón, sí, no tiene, es solamente colocarlo dentro del útero e insuflarlo con entre 300 y 500 mililitros de suero, que la forma de insuflarlo es como mostraba en el video, puede ser mediante una jeringa, ¿tá? Y le vas poniendo de a 50 mililitros, o puede ser por un sistema de venoclisis con suerito directamente. ¿Tá? Se puede armar, como les decía, si vos a una sonda vesical le atás un preservativo, ¿tá?
y le insuflás 500 mililitros, lo tenés que atar bien para que no se te vaya a salir el preservativo de la sonda. Pero es una forma casera de armar un balón de Bacri. Y habitualmente cuando lo colocamos, lo dejamos por 24 horas, y bueno, y después lo vamos desinsuflando lentamente como para ver que realmente haya detenido el sangrado. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Seguros? ¿Cómo dijiste que se tenía que atar el preservativo a la sonda? Bueno, lo ideal es con un hilo, ¿tá? Que consigas, podés conseguir un lino, que es un tipo de hilo que hay habitualmente, o un bicril. Lo ideal es atarlo con hilo, porque es la forma como se puede llenar correctamente. Gracias.